Es una política global, abrazada y promovida directamente por la Organización de Naciones Unidas. No más del negocio criminal del aborto, una industria que solamente deja un bebé destruido, una madre arruinada y un abortista enriquecido. No más aborto en Colombia. Marchamos hace un año y exigimos la renuncia que dio después de la entonces ministra Gina Parodi. Y aquí tengo en mis manos la cartilla, el manual, que sí existe y que se llama Ambientes Escolares Libres de Discriminación, hecho por Ministerio de Educación y Todos por un Nuevo País, entiéndase Colombia Diversa, y por la ONU, Fondo de Población, UNICEF y PNUD, activistas pro-homosexuales queriendo educar a nuestros hijos. No faltaba más. Y aquí, en Ambientes Escolares Libres de Discriminación, dicen que ya no existen 2, sino 3 sexos. Dicen que los niños se pueden ir con falda y que las niñas se pueden ir con pantalón al colegio y que no debe interesarle a los niños la educación que se le enseña en su casa en principios y valores. ¿Está o no la ONU haciendo una injerencia tóxica en políticas públicas para desnaturalizar el concepto de familia? Los vínculos con el gobierno y con el Partido Comunista, del cual curiosamente nos dicen desde un mercado en Wuhan salió el virus. Oponemos a esta pretendida vacunación porque continúan con ella los ataques a la vida de los no nacidos, utilizando células embrionales en el desarrollo de la mayoría de estos inóculos experimentales. Con nuestros niños no se metan. Millones de personas en el mundo están muriendo. Les pedimos que despierten, les pedimos que abran los ojos y se levanten en defensa de su familia. Buenas tardes, estamos aquí en el canal de Periodismo Sin Fronteras, entrevista Ricardo Puente sin censura. Tenemos un invitado, como siempre, especialísimo. Se trata de Esteban Ramírez. Tal vez a muchos no les suene el nombre de Esteban Ramírez, pero es una persona muy joven que ha venido abriéndose camino con unas propuestas que para muchas personas encarnan lo que deben ser las propuestas, entre comillas, se puede parecer de derecha. Para mí son propuestas cristianas. Esteban es hijo de Marco Fidel, ¿no, Esteban? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, apreciado Ricardo. Un abrazo también para todo tu público. Y sí, como lo mencionabas, soy hijo del pastor y ex concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez. Y bueno, siguiendo su buen ejemplo, hemos venido adelantando ya hace varios años un activismo pro vida y un activismo en defensa de las causas que, como tú muy bien lo señalabas, tienen también plena relación con la verdadera derecha, ¿no? Esa verdadera derecha valiente, contestataria, que permanentemente está combatiendo contra el pseudo progresismo de una izquierda que es funcional a los intereses de agendas globalistas que pretenden imponer un proyecto totalitario en Latinoamérica, en el mundo y también en nuestro país. Esteban, según tu parecer, ¿hay candidatos o hay partidos de derecha? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque aquí en Colombia lo que hemos visto en los últimos años no ha sido una verdadera derecha, sino más bien, como lo dice, por ejemplo, un gran politólogo y pensador de nuestro tiempo, Agustín Laje, una centroderechita cobarde que días antes o semanas antes de la contienda electoral, desde una retórica y desde un vocabulario antisubversivo, nos promete enarbolar las banderas de la familia, de la vida, del respeto por nuestra soberanía nacional y muchas otras promesas
que a la hora de ser elegidos no se cumplen, ya que dejan toda la agenda social y cultural a la izquierda radical y sus múltiples herramientas de penetración cultural. Así que lo que hemos visto, a mi modo de ver, los últimos años en Colombia ha sido más bien una disidencia controlada. No hemos sido de ninguna manera representados por ningún partido que se precie de ser de derecha o de centro. Más bien, hemos visto algunas candidaturas y algunos desempeños individuales que en alguna medida han podido tal vez representar algunas de esas causas de la verdadera derecha, pero en general en Colombia es muy problemático querer hablar o señalar en particular a partidos que puedan encarnar realmente un proyecto de derecha política en nuestro país. Qué es derecha para ti, Esteban? ¿Derecha qué? Perdón, Ricardo. ¿Qué es derecha para ti? Bueno, considero que para hablar de derecha e izquierda, hablamos en primer lugar de cosmovisiones, de formas de entender no solamente el quehacer político, sino también la vida en sociedad. Para mí, derecha es un proyecto integral que incorpora elementos propios, por qué no decirlo, de la cultura judeocristiana, del pensamiento cristiano, cuyas bases han podido dar a la civilización occidental su carácter, que paulatina o gradualmente ha venido perdiéndose, pero que representan un respeto irrestricto por las diferentes confesiones religiosas, por la familia, el modelo natural, nuclear y constitucional de familia de un hombre y una mujer con sus hijos, que a su vez, naturalmente, debe oponerse a la agenda y a la cultura de la muerte. Me refiero al aborto, a la eutanasia, a la eugenesia, a la instrumentalización de la vida embrionaria, de las células madre, incluso a la cultura del suicidio que hoy está en boga, y en general a todas esas expresiones que entrañan un profundo odio por la vida humana. Creo que la verdadera derecha es aquella que se opone al adoctrinamiento pedagógico, por ejemplo, propuesto por el feminismo radical y su herramienta de penetración cultural, la ideología de género, y propone a su vez una educación integral en principios y en valores cívicos ciudadanos. ¿Y por qué no? Con absoluto respeto de las diferentes confesiones religiosas, también se da nuestra fe cristiana, que ha demostrado ser altamente moralizante y que ha demostrado ser también muy beneficiosa en general para nuestro tejido social. La verdadera derecha creo que también con esas banderas de la familia, del respeto por la vida, se opone a agendas radicales como la LGBTI, que pretende imponer una idea de normalidad de la inversión sexual, generando todo un transbordo cultural e ideológico. No es simplemente el reclamo de una minoría deseosa de ser escuchada o deseosa de ver representados algunos de sus principios, sino va mucho más allá. Es toda una agenda de transbordo cultural que proponen y que la verdadera derecha, sin duda alguna, debe contener en una propuesta de familia, en una propuesta de cultura y de sociedad, donde la verdadera diversidad no se expresa según los gustos, deseos o expresiones subjetivas de una agenda ideológica, sino más bien del respeto por nuestra naturaleza, por lo que nos constituye, por lo que somos. Recogiendo las palabras, por ejemplo, de un gran pensador español, el doctor Benigno Blanco, no somos una pura libertad que se autocrea mientras actúa. Más bien somos una naturaleza que se realiza en la libertad. Así que creo que el proyecto de la verdadera derecha va muy unido a ese proyecto, esa cosmovisión judeocristiana, moralizante, ética, que propone una visión de la vida y una visión de la sociedad al margen de esta avalancha
de criterios y conceptos, repito, pseudo progresistas, que lo único que hacen es generar una involución y una disolución de nuestra cultura. Para terminar, creo que también la verdadera derecha, en el caso de Colombia, debe oponerse y habrá de oponerse siempre al falso acuerdo y la falsa paz habanera entre Juan Manuel Santos y la guerrilla narcoterrorista de las FARC. No hay tal cosa como una verdadera paz si no hay primero justicia. Y para concluir, creo que también esa verdadera derecha es aquella que desde una óptica y desde una perspectiva muy crítica se opone a una narrativa de miedo, de manipulación y de terror que ha querido imponerse desde marzo del año 2020. Es fundamental que quienes consideramos que hacemos parte de esa verdadera derecha, que más que está representada por partidos políticos, está encarnada por algunos individuos, y no solamente, bueno, en Colombia, en el mundo hay personas y algunos partidos que intentan de la mejor manera representar esos valores de la verdadera derecha. Creo que nunca nos debe abandonar la conciencia crítica y el deseo de ver más allá de los discursos oficiales, de las dictaduras de pensamiento único muy propias de nuestro tiempo, y que, repito, desde nuestra fe, nuestras convicciones, o por lo menos desde el absoluto respeto por las mismas, para el caso de las confesiones cristianas o cualquier otro tipo de confesión, el respeto por un Estado de Derecho, el respeto por las decisiones populares. Vimos aquí en Colombia que de ninguna manera se respetó el plebiscito, donde contra todo pronóstico ganó el no, campaña por la que trabajamos arduamente aquí en Colombia, con mi padre. Creemos que el respeto también por las instituciones, la separación de poderes es determinante. Supuestamente en Colombia somos una república, nuestro sistema es democrático, pero vemos que cada vez avanzamos más hacia un proyecto totalitario donde la izquierda radical quiere imponer de manera hegemónica sus formas de pensar, sus formas de asumir la realidad, que de hecho para el caso colombiano ni siquiera son propias, sino vienen impuestas desde el extranjero, como lo mencionaba antes, a partir de una agenda globalista a la cual nos oponemos. Ahí hay una dicotomía, Esteban, y perdona que te lo diga, y creo que es el gran problema de la derecha en Colombia, de la derecha entre comillas, que la derecha no sabe dónde ubicarse ideológicamente y no sabe dónde, o sea, entonces, ¿qué es derecha? Entonces la gente dice, derecha es lo que tú dices, el respeto a las otras religiones, el respeto al Estado de Derecho, o como dijo Agustín Laje, a unos valores. Y yo le hago la pregunta, te hago la pregunta que le hice yo a Agustín. Él decía, por ejemplo, derecha es ser conservador. Y yo le decía, Agustín, pero conservador según el Islam, los turcos, los rusos, los cubanos, los venezolanos, ¿conservador en qué? Entonces, él encontró ahí algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. La verdadera división no es entre izquierda y derecha, sino entre humanismo y cristianismo. No hay más. ¿Y qué es el humanismo? Todo lo que coloca al hombre en primer lugar y desecha lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es el cristianismo? El que ensalza a Dios y le da el derecho y le reconoce el derecho a gobernar a cada individuo, incluso comunidad, nación. Entonces, esa creo que es la gran diferencia y esa es la cosmovisión de que hablabas, porque ahí viene un problema y viene mi pregunta. Tú dices respeto al Estado de Derecho, respeto a otras religiones. Hay otras religiones, sintoísmo, incluso el budismo, donde la muerte está bien vista porque es un acercamiento con su creador, allá los dioses que ellos tengan. Los del Islam creen que morir matando infieles es acercarse a Dios. Y entonces, ¿qué hace uno desde la derecha? No hablemos del cristianismo, desde la derecha, ¿cómo conjuga eso? Si yo voy a respetar el Islam, el budismo, el sintoísmo, ¿cómo conjugo eso con mi visión de derecha? Entonces, mi pregunta es, ¿no sería más cercano a la realidad y de una vez se pierde ese miedo de dividir el asunto ideológico entre humanismo y cristianismo? Tú propones
esa dicotomía entre ese humanismo ateo y la cosmovisión cristiana. ¿Qué sucede, por ejemplo, para el Pero caso? una precisión, qué pena. El humanismo no es ateo porque ellos tienen dioses. El humanismo recoge la filosofía de la antigüedad, la filosofía de la antigüedad de Platón, de Aristóteles, y ellos claramente eran gobernados por unos dioses que no es el Dios de la Biblia. Y eso lo dice muy claramente cuando aparece el Renacimiento y aparece el humanismo como tal. Vamos a volver a los valores de la antigüedad. Y ese fue el problema, por ejemplo, de la Iglesia católica, que Tomás Aquino introduce el humanismo de Aristóteles, de Platón, con las concepciones cristianas y va desplazando a estas para imponer esas ideologías paganas. Entonces, ahí es donde empezamos a enfocarnos más, Esteban, creo yo. Adelante, por favor, qué pena. Bueno, Ricardo, eh, ¿qué ocurre cuando tú señalas bien entonces esa diferencia, ¿no?, entre ese humanismo, que puede ser un humanismo politeísta, el humanismo ateo, por ejemplo, o ahora hay formas de englobarlo, ¿no? Y la cosmovisión cristiana. ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos hacer la distinción para el caso puntual de la libertad religiosa y la libertad de cultos entre el respeto irrestricto que deben tener todas las confesiones y expresiones etiquetadas como religiosas que transgreden por completo la concepción de dignidad humana y de derechos humanos fundamentales. Eso es un hecho. La libertad religiosa en Colombia no ampara expresiones, repito, etiquetadas o mal etiquetadas como religiosas que propenden por socavar la dignidad humana o incluso por atacar físicamente de manera violenta a una persona en su integridad y también en sus principios, sus convicciones, sus maneras de pensar. Creo que todos podemos ponernos de acuerdo en el hecho de que hay una dignidad inherente que todos tenemos por ser seres humanos. Tú hablabas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, del pensamiento filosófico y de la tradición filosófica socrática. Y creo yo que sin el ánimo, como podrías tú decirlo, de hacer un cóctel de formas de pensar entre esa corriente filosófica socrática y el pensamiento judeocristiano, creo yo que todos como seres humanos estamos de acuerdo en que tenemos una dignidad inherente como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, no todos creen en Dios, claro, todos podrían expresar o compartir una opinión diferente de lo que es dignidad humana, pero a partir de allí vamos por lo menos construyendo lo que podríamos llamar unas reglas de juego en sociedad para entendernos, para comprendernos. Claro, ninguna expresión religiosa o expresión ideológica o expresión política tiene cabida en ese respeto que profesamos por las diferentes confesiones cuando incorpora, por ejemplo, principios que ponen por tierra la dignidad humana, que legitiman la agresión o prácticas totalmente denigrantes o humillantes para el ser humano. Entonces, ahí es donde empezamos obviamente a ver diferencias. Claro, ¿qué hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en nuestro activismo cristiano? Que hemos visto mucho acuerdo, esto es interesante, con cristianos católicos, porque también son cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos adventistas. Tenemos posiciones teológicas diametralmente opuestas en algunos aspectos o en muchos aspectos, pero incluso hemos encontrado, por ejemplo, Ricardo, personas ateas que reconocen, sin embargo, que el crimen atroz del aborto debe ser condenado desde todas sus formas posibles y que hay una industria detrás de la propaganda social frente al aborto que se lucra del asesinato de niños inocentes en el vientre y del tráfico de sus órganos y de sus células. Y aunque no tienen la comprensión, digamos, que nosotros pudiéramos llegar a tener de un Dios creador que nos diseñó a su imagen y semejanza y que tenemos una dignidad inherente por nuestra condición humana,
de todas maneras reconocen igual que la vida debe ser protegida. Hay unos valores y unos principios que obviamente no deben perderse. Y cuando tú dices, listo, ¿qué es ser conservador? ¿Qué es ser de derecha? Bueno, creo también que tiene que ver o tiene plena relación el hecho de que somos cristianos. Y nuestra fe cristiana transversaliza todas nuestras dimensiones humanas y también condiciona nuestra manera de pensar. Y eso, sin lugar a dudas, nos separa de muchas otras formas de pensar, como tú decías, humanistas, que pueden ver muchos de los principios que nosotros defendemos de una forma diferente, pero hay ciertos puntos de acuerdo. Con lo que jamás podremos estar de acuerdo, como te decía, es con ese proyecto pseudo progresista encarnado en, bueno, figuras de renombre aquí en Colombia, otras, algunas solapadas, pero que sirven a los mismos intereses, que realmente buscan a toda costa prestarse para que una agenda que viene desde el exterior se imponga en Colombia, como lo decíamos antes, trayendo cultura de la muerte, adoctrinamiento en los establecimientos educativos y propiciando todo ese transbordo cultural e ideológico. Sin embargo, yo insisto, ¿cuál es la base? Una pregunta que dice Agustín. ¿Cuál es la base de ese sustento tuyo, incluso de tu papá, Esteban, de ese sustento ideológico que nos permite tener un rasero sobre lo que vamos a apoyar y lo que no? Porque hablamos de que hay un consenso con los budistas, con los islámicos, con los sintoístas, con los mismos satanistas, porque es una religión, con la religión esta donde dice que Jesús era homosexual, entonces tiene una iglesia de homosexuales. Entonces, ¿qué define el nivel de consenso con esta gente? Yo creo que lo que nos diferencia de cualquier otra expresión religiosa, y sí, como tú lo decías, personas que creen en Belcebú y bueno, lo adoran, y hay otros que creen en los espíritus, en los muertos. Finalmente, nuestra manera de pensar y nuestra cosmovisión parte de la Sagrada Escritura. Eso es un hecho claro. Por eso insistía en que tenemos afecto y también apoyo y sustento doctrinal en esa cultura judeocristiana. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos los 10 mandamientos, tenemos lo que podría llamarse también esa cosmovisión cristiana que parte de las Sagradas Escrituras, y es allí donde encontramos sustento y asidero para todos nuestros principios, para todos nuestros proyectos, y para el caso concreto de mi padre y del mío, que hemos venido adelantando desde hace ya varios años, un trabajo en política, ha sido siempre ese nuestro rasero, ha sido siempre ese nuestro fundamento. Desde allí es donde parte nuestra defensa de las causas de la vida, de la familia, y al mismo tiempo la oposición, como te decía, a todas esas corrientes ideológicas destructivas. Sin lugar a duda, y cuando ya hablamos de las Sagradas Escrituras, bueno, creo que restringimos muchísimo más el espectro, casi siempre a la fe cristiana evangélica, a los movimientos pentecostales, a la Iglesia católica, que bueno, incorpora los libros apócrifos y demás, pero en general hemos visto, por ejemplo, en muchos católicos convencidos de su fe, practicantes, despiertos, muchísimas más coincidencias que diferencias. Eso es muy interesante. Entonces yo no puedo negar que todas mis acciones y mi manera de pensar están permeadas por los principios bíblicos, y de esa manera actúo, así es como pienso, y de esa manera procuro, no quiero decir que lo haga a la perfección, pero procuro conducirme de manera consecuente con mi fe cristiana. Para mí ese es el fundamento. Bien, sí, eso creo yo. Ahí está el texto bíblico, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya es donde raya, ahí es el límite del consenso. Estados Unidos fue basado sobre esos valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Hubo un consenso ahí. Jefferson era ateo. Entonces, yo creo, siempre lo he dicho así, que el nivel de consenso, entre más abarque los valores morales absolutos de las escrituras, mayor éxito puede tener una comunidad o una nación. Por supuesto, en el consenso habría que ver
si vamos a apedrear prostitutas, pues eso ya no le cabe en la cabeza a nadie, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí, encima de ese hecho, el valor moral absoluto es ese principio cristiano que dice que la prostitución no debe aceptarse, que la prostitución no debe patrocinarse, que el aborto no debe patrocinarse. Pues no vamos a salir a colgar o a decapitar a abortistas ni nada de esta cosa, pero es un principio que debe quedar plasmado en una constitución como la Constitución de los Estados Unidos. Y ahí viene mi siguiente pregunta, Esteban, y donde nos ponemos más agresivos. Teniendo esto, ¿por qué? Yo siempre le reclamé a mi estimado concejal Marco que él se aliara con el Centro Democrático sabiendo que era un partido con principios no cristianos, con apoyadores del aborto, apoyadores de toda esta ideología de género, y luego hiciera lo mismo con otro candidato que ahora está en el Centro Democrático, que se llama Miguel Uribe, abortista, pro ideología de género, defensor de los tales derechos de los homosexuales. ¿Cómo? Y obviamente, pues tú estabas ahí apoyando eso. ¿Cómo se explica este apoyo y por qué se dio?